derramamientos. En la Santa Escritura encontramos esa palabra en 3 oportunidades y a través de esa palabra derramamiento encontramos con que Dios quiere dar algo más de lo que ya tenemos. Muchos de los que estamos aquí ya somos salvos, hemos sido bautizados en agua, hemos recibido algún talento de parte de Dios, sentimos el gozo de asistir al templo, pero Dios quiere dar algo más. Lamentablemente, algunos han perdido lo que el Señor les ha dado. Por eso la fe de algunos ha bajado, ha menguado. El sentir por buscar y amar al Señor ha bajado. El termómetro espiritual en la vida de una persona ha bajado por causa del descuido, por causa del olvido, por causa del desinterés y por causa de los intereses creados por nosotros mismos para distanciarnos del Señor. Pero probablemente allá adentro haya quedado un rescoldo de algo que Dios nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que está en ti. Muchos han recibido fuego en alguna oportunidad, pero los deleites, los placeres, las ocupaciones, las cosas materiales de esta vida han menguado su llama, su fuego. Pero todavía por ahí adentro hay un fueguito. Y Dios quiere avivar ese fuego cuando nosotros estamos dispuestos a recibirlo. Cuando hablamos de derramamiento, estamos hablando de algo que significa verter. Verter, derramar algo más. Cuando hablamos de derramamiento, estamos hablando de repartir profusamente con liberalidad y con magnificencia. Porque Dios da, y cuando Dios da, da en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. El Salmo 23:5 dice: rebosar en la copa, mi copa está rebosando. Nuestra copa recibe algo y está 3/4 arriba, o está los 4/4 arriba. Pero cuando habla de rebosar es porque se está rebalsando. Y hay tantos cristianos, hijos de Dios, que les gusta la oración, que les gusta el ayuno, que les gusta buscar al Señor, que les gusta hacer tantas cosas que a Dios le agradan, que el Señor les da una respuesta y una recompensa. Aleluya. Les da un derramamiento maravilloso que luego rebasan sus copas de bendición. En Mateo capítulo 25 nos habla sobre abundar aceite en la vasija y en la lámpara. Abundar el aceite en la vasija y en la lámpara. Cuando alguien está abundando de aceite en su lámpara, está despierto esperando la venida del Señor. Y cuando alguien tiene abundante aceite en su depósito, no hay duda que vive una vida victoriosa en el poder del Espíritu Santo. Dios quiere derramar para que nosotros estemos abundando. Entonces quiero mostrarles a través de la Santa Escritura, en primer lugar, que debe de haber en nosotros un derramamiento de amor. Romanos capítulo 5 y verso 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo.
Nuestro amor debe de ser ferviente, abundante, contagiante, que ayude y que bendiga. Según el libro de Primera de Corintios capítulo 13, que nos enseña de la efectividad del amor. Y el libro de Primera y de Segunda de Juan, que nos enseña la realidad del amor verdadero. Necesitamos derramamiento de amor en nuestras vidas, que estemos rebalsando de ese amor. Alabado sea el Señor. Nosotros necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amar al prójimo. Porque yo no puedo decir amo a Dios y desprecio a mi prójimo. Si nosotros podemos amar al que no se ve, entonces fácilmente podemos amar a los que vemos. De nada nos sirve amar a nuestros amigos, a los que tenemos más cerca, y a los demás marginarlos. Nuestro amor debe de ser general. ¿Por qué? Porque así es el Señor con nosotros. Nos ama a todos, chicos y grandes, blancos y morenos. Alabado sea el nombre del Señor. El corazón de Dios es tan amplio que ama de tal manera. Alabanza al nombre del Señor. Entonces debemos de amarnos unos a otros, como la palabra de Dios lo enseña. Juan capítulo 13, verso 34 al verso 35. Y primera de Juan capítulo 4, verso 7 y verso 8. Alabanza al nombre del Señor. Ahora, en Mateo capítulo 24 y verso 12, hay una profecía del Señor. El Señor dijo que con el tiempo, el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Pero por qué causa se iba a enfriar? Por la maldad. Lamentablemente a nosotros nos ha tocado vivir este tiempo de maldad. La maldad ha crecido. La maldad sigue corriendo y generando tantos daños donde quiera. La maldad está corriendo en el corazón de la gente y el corazón de la gente está apartado de Dios por su pura maldad. Y lamentablemente muchos de los que han oído el Evangelio y han participado de las cosas de Dios se han dejado contaminar por esa maldad o por algunas maldades, por algunas costumbres malas, por algunas cosas malas en sus corazones. Y por eso su amor se ha resfriado. El amor se ha hecho frío, se ha hecho un témpano de hielo. El Señor Jesucristo profetizó, dijo que muchos iban a permitir que el frío viniera a sus almas. El frío iba a contaminar sus corazones para que su amor, ese amor temprano que sintieron una vez cuando se entregaron a Cristo, ese amor precioso, ese amor mañanero que encontraron cuando el Señor los encontró a ellos, en muchos se ha enfriado. Ese amor que es prueba de la nueva vida en Cristo Jesús. Ese amor que tiene empuje. Ese amor que tenía fuego. Ese amor que tenía fuerza. En muchos o ya no lo tienen o se ha bajado. Han dejado de ver al Señor. Han dejado de caminar con el Señor. Han dejado de asistir al templo. Han dejado la Biblia por un lado. Han dejado las rodillas por otro lado. Ya no pueden levantar sus manos al cielo. Porque muchas cosas han enfriado su corazón. Y ese es un problema grande. Muchachos y muchachas que ven en sus hogares un mal ejemplo.
Niños que ya no son llevados al templo para ser educados por la palabra de Dios a la manera de un Samuel, a la manera de un Jesús que cuando fue chiquito lo llevaron al templo para ser presentado al Señor. Hoy necesitamos volver a Dios y decirle: Señor, aviva tu amor en mi corazón. Derrama amor en mi corazón. Amén. Apocalipsis 2:4 se parece a la profecía que dio el Señor en Mateo 24. Apocalipsis 2:4 es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y el Señor regaña a la iglesia de Éfeso y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué la iglesia de Éfeso dejó su primer amor? Por causa del impacto de la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas se metió como una serpiente venenosa entre la congregación de la iglesia de Éfeso y empezó a contaminarla, como está sucediendo hoy. Esa serpiente maligna, venenosa, le dice a la gente: ya no vayas al templo, ya no busques tanto a Dios. La tecnología es mejor que la doctrina bíblica. Así le está diciendo el diablo a mucha gente. Muchos están más apareados al celular que a Jesucristo. Ya no oyen la voz de Dios. Ya no oyen la voz del Espíritu Santo. Yo he encontrado mucha gente que ha testificado y ha dicho: el Espíritu Santo me levantó a las 3 de la mañana para orar a la orilla de mi cama. Pero hay tanta gente que ya está metida en tantas cosas y tiene su mente y su corazón ofuscado, cargado, que ya no oye la vocecita amorosa, preciosa del Espíritu Santo que le dice: Roberto, Martín, Marta, Lidia, levántate a orar. ¿Por qué? Porque ya no aman al Señor. Todo aquel que ama a Dios, anhela a Dios. Desea de Dios, quiere tener comunión, contacto con el Señor, porque lo ama profundamente. En estos tiempos malos, en estos días descarriados, en este ambiente impuro en el cual estamos viviendo aquí en esta área y en todo el mundo, necesitamos decirle al Señor: Señor, derrama tu amor en mi corazón. En segundo lugar, necesitamos derramamiento de la sangre de Cristo. Necesitamos derramamiento de la sangre de Cristo. El impío necesita derramamiento de la sangre de Cristo para que sus pecados sean perdonados. Los caídos necesitan de la sangre de Cristo para que vuelvan al Señor y sus pecados les sean perdonados y entren al ministerio de la reconciliación. Los caídos necesitan reconocer que la sangre de Cristo es la única que les puede dar santificación. En el libro de Levítico, capítulo 17 y verso 11, nos habla sobre el acto de expiación. Cuando el sacerdote de Dios en tiempos antiguos sacrificaba a la víctima en el altar del holocausto. La víctima era muerta, pero era necesario que su sangre fuera derramada para expiar no solamente el altar del sacrificio, sino aquel que traía el cordero para ser muerto delante de Dios.
Dice la Biblia que el sacerdote rociaba la sangre del animal para santificar aquel lugar, pero también rociaba la sangre encima del culpable para que fuera limpio de su pecado. Eso era expiación sobre el altar por el alma, sobre aquella persona que una vez hizo un daño, que una vez hizo un mal, pero que venía arrepentido delante de Dios. Y esa figura antigua se cumple en la persona gloriosa de Jesucristo. Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Hebreos capítulo 9 y verso 12 dice: por la sangre de Cristo entró Él con su propia sangre en el lugar santísimo. Aleluya. Era prohibido entrar al lugar santísimo. Solamente un sacerdote en turno podría entrar al lugar santísimo una vez al año. Todos los demás tenían que quedarse en el lugar santo, esperando el momento en que fueran designados para entrar al lugar santísimo. Porque en aquel lugar, en aquel altar hermoso, habían cosas preciosas, habían instrumentos maravillosos de Dios, pero lo más importante es que una vez al año el Señor Dios Todopoderoso descendía y su presencia gloriosa, cual teofanía, llegaba a aquel lugar. Aleluya, y ese lugar se llenaba de humo y de la presencia de Dios, que hasta kilómetros afuera del tabernáculo se podía experimentar que alguien había llegado a aquel lugar santísimo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, y dice la Biblia que Él expresó: consumado es. En otras palabras, ya hice mi trabajo perfecto. Dice la Biblia, expiró. Él tuvo una muerte clínica exacta. Expiró, murió físicamente. Entonces, en el templo de Jehová, la gran cortina que dividía el lugar santísimo y el lugar santo se rompió por en medio. Aleluya. Por eso dice la Biblia, ahí en el libro de Hebreos capítulo 9 y verso 14, que Jesucristo entró al lugar santísimo por su propia sangre, para obtener por nosotros eterna redención. Bendecimos el nombre del Señor, porque la redención que tenemos es eterna. Y muchos que no conocen esto, y muchos que no creen en el Señor y en su palabra, y en muchos que están dormidos y en ese letargo espiritual que tienen, no despiertan a una realidad y se están perdiendo algo tan grande y tan maravilloso, que es lo único que nos puede llevar a Dios, su eterna redención. Porque el que no está redimido jamás podrá ver a Dios y jamás podrá estar con Cristo. Además de eso, dice la palabra de Dios que había un pacto. Y ese pacto se llamaba el pacto antiguo. El pacto que el mismo Dios enseñó a Moisés. Pero ese pacto no solamente se le llama el pacto antiguo, sino el pacto tenía defecto. No era perfecto. Ciertamente enseñaba leyes morales, le enseñaba al pueblo qué hacer cuando habían homicidios o cuando habían pecados grandes o pequeños.
Y era algo que regía la vida espiritual de un pueblo, el pueblo de Israel. Pero tenía defectos. Además de eso, la Biblia le enseña que ese pacto era viejo, que estaba a punto de ser inútil. Ahora lo entendemos a través de la Escritura, que ese pacto es efectivo para el pueblo de Israel que todavía está y para todos aquellos que quieran ser prosélitos. Para nosotros ya no. Aleluya. ¿Por qué? Porque nadie puede ser más que Jesucristo. Nada puede ser más que Jesucristo. Nada ni nadie puede ser más que Jesucristo. Sea el nombre del Señor glorificado. Hebreos capítulo 9 y verso 7. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 8 y verso 6, que Jesucristo es constituido mediador de un nuevo pacto. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Sí, así es, mediador de un nuevo pacto. Cuando se estaba cumpliendo el tiempo de la Pascua, en el tiempo de Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el libro de Lucas capítulo 22, cuánto he deseado comer con vosotros esta última Pascua. Cuando el Señor dijo eso, Él sabía que más adelante iban a ocurrir hechos que jamás habían sido hechos. Pero Él reunió a sus discípulos en un aposento y los llevó ahí para comer la Pascua. El cordero asado, las hierbas amargas y lo que ellos comían, los judíos comían para conmemorar la Pascua. Esa Pascua nos enseñaba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Esa misma noche, el Señor iba a ser tomado por manos inicuas. Pero Él estableció lo que hoy nosotros llamamos la Santa Cena. Y dice la Biblia que después de haber comido, porque la verdadera Santa Cena no es comer en abundancia todos los alimentos que tenemos en los mercados hoy. La Santa Cena es algo sagrado, único y especial. Y ahí, tú amigo y tu hermano que me estás escuchando, ¿cuánto tiempo llevas sin tomar la Santa Cena? Que es comunión con el Señor y comunión con los hermanos. Que es una prueba de que realmente estás viviendo bien delante del Señor. Porque todos aquellos que no toman la Santa Cena, precavidamente dicen, no tomo la Santa Cena porque creo que hay algo en mi vida y no quiero tomar juicio. Y por eso se han alejado y tienen vergüenza y no toman la Santa Cena. La Santa Cena es el sacramento precioso que Dios dio en Cristo Jesús para que nosotros como hijos de Dios le recordásemos a Él en su muerte. Muchos que se dicen cristianos no están honrando al Señor en su muerte, ni lo están recordando con el gozo en que se debe de recordar a un Cristo viviente, porque Cristo vive para siempre. Cuando el Señor Jesús estaba en aquel aposento, después de haber comido, dice que tomó el pan y lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él ejemplificó, Él tipificó
lo que iba a suceder con su cuerpo en la cruz del Calvario con aquel pan. Y dice, después de haber comido el pan, tomó también la copa, diciendo, tomad de ella todos, porque esta copa significa el nuevo pacto en mi sangre. Y todas las veces que la bebiereis, hacedlo en memoria de mí. Ahí estableció el Señor el nuevo pacto. ¿Qué significa el nuevo pacto? Significa que si el pecador cree en Jesucristo, el pecador se arrepiente delante de Jesucristo y el pecador reconoce a Jesús como su Señor y Salvador personal, en ese mismo momento la sangre vigente del Cordero Precioso le limpia de todo pecado, lo santifica, le quita todo pecado y el Padre Dios lo reconoce como verdadero Hijo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y versículo 19 dice que fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir. Es que todo aquel que vive sin Cristo no solamente vive perdido, sino desorientado. La acumulación de tantos pecados en su vida lo tienen separado, apartado de Dios y no tiene paz, porque la Biblia dice, el impío no tiene paz, sino que huye. Pero mire, la misericordia de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan grande que cuando pone sus ojos en algún impío, en algún caído, lo mira con ojos de misericordia. Lo mira con ojos de amor. Y se cumple lo que dice la palabra en el libro de Salmos capítulo 40. Que Dios mira al impío, al caído, al pecador, lo mira en un lodo cenagoso que no puede salir de ahí. O lo mira metido en un pozo profundo de desesperación. Pero el Señor en su misericordia extiende su brazo y le dice al pecador, no temas, yo puedo perdonarte. Y le dice al que está en el fango lodoso, toma mi mano, yo te voy a sacar del fango, del lodo cenagoso, no temas, yo te puedo perdonar. Sea el nombre del Señor glorificado. Rescatados de una mala manera de vivir. Y entonces el Señor Jesús, con su sangre preciosa, no solamente nos saca de la condición mala en que estamos, sino que derrama su sangre preciosa para librarnos de todo pecado. En Apocalipsis capítulo 1 y verso 5 dice, al que nos amó, dice, nos lavó del pecado con su sangre. Queridos amigos y hermanos, solamente la sangre de Cristo nos puede santificar y limpiar de todo pecado. Si alguno de ustedes ha pecado, vuélvase a Dios. Si alguno de ustedes ha hecho lo malo delante de Dios, vive una vida perversa, una vida desorientada, en un camino incorrecto, vuélvase a Dios. Dios es amplio en perdonar y la sangre de Cristo puede limpiarle de toda maldad. En tercer lugar, necesitamos derramamiento del Espíritu Santo. Hoy más que nunca, amigos y hermanos, necesitamos derramamiento del Espíritu Santo. Es bíblico. Es el regalo de Jesucristo para todo aquel que cree. Los incrédulos no reciben nada, aunque sean cristianos. Es irónico que alguien diga yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, pero es incrédulo.
En otras palabras, vive la vida y la condición y el ambiente de un Tomás, que dijo, si yo no viere sus manos y no metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. Hay muchos creyentes que se vuelven escépticos. Dicen, yo no creo en eso, yo no creo en el otro, yo no creo en ese mensaje, yo no creo en ese pastor, yo no creo en esto y en lo otro, pero van a un templo y son incrédulos. Es irónico. Las cosas de Dios hay que creerlas con los ojos cerrados. Las cosas de Dios hay que creerlas de todo corazón. Porque todo aquel que cree recibe. El que pide recibe. El que busca halla y al que llama se le abrirá. Hoy más que nunca necesitamos derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, en la vida personal. Necesitamos derramamiento del Espíritu Santo entre los ancianos, entre los jóvenes, entre las mujeres, entre los maduros, aún entre los niños. Necesitamos esa bendición del Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos llenura del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero decirles que el derramamiento del Espíritu Santo es una promesa. En Joel capítulo 2, verso 28 al 30, Dios prometió que en los postreros días, en los últimos días, iba a haber derramamiento del Espíritu Santo sobre todos. Hoy debemos de orar porque se derrame el Espíritu Santo en tu vida y en tu congregación. En tu vida y en la iglesia, en tu esposa y en tus hijos. Muchos que han oído la palabra del Señor están afuera y tienen derramamiento de otras cosas. Y tienen derramamiento de la voluntad del diablo, porque solamente el diablo saca a la gente del templo. Solamente el diablo lleva a la gente al pecado, vuelve a la gente al mundo y les derrama muchas cosas para que estén ocupados en otras cosas feas, horribles, en vez de estar ocupados en el alma, de estar ocupados en las cosas de Dios. El Espíritu Santo jamás nos va a mentir. El Espíritu Santo nos va a encaminar a toda verdad y nos va a llevar por los caminos del Señor Jesucristo. Necesitamos reconocer la promesa antigua. Ahora, la palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas capítulo 24 y verso 48 que Jesús habló con sus discípulos y les dijo, quédense en Jerusalén hasta que ustedes reciban la promesa de mi Padre. Hasta que ustedes reciban la promesa de mi Padre. El apóstol San Pedro, en el libro de Hechos capítulo 2, verso 16 al verso 21, en su gran discurso inspirado por el Espíritu Santo, recuerda la promesa antigua que se iba a cumplir, porque Dios no miente. Cuando Dios ofrece en su palabra derramamiento del Espíritu Santo para una iglesia, o para una vida, o para un pastor, o para un evangelista, o para un profeta, etcétera, o para un maestro en la palabra de Dios, Dios lo va a cumplir. El cumplimiento, queridos amigos y hermanos, se puede notar muy claramente en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 2 al verso 4. Dice la santa palabra que 120 personas fueron a un aposento, a una casa, y se reunieron ahí en obediencia al Señor, orando al Señor
y en verdadera unidad. Ellos estaban esperando una promesa. No vino el primer día, no vino al 10º día, no vino a los 20 días, no vino a los 30 días, no vino a los 35 días, pero a los 40 días, aleluya, empezaron a sentir algo maravilloso en sus vidas. Dice la palabra del Señor que de repente vino un viento recio sobre ellos que llenó toda la casa. Y dice la Escritura que empezó Dios a repartirles lenguas de fuego que se asentó sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y me dice la Escritura, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Todos. Iglesia amada, queridos amados hermanos en el Señor, vuelvan a creer la palabra. El viento recio quiere soplar. Las lenguas de fuego pueden venir. El espíritu de verdadera adoración quiere el Señor darlo a mucha gente. Quiere darnos una experiencia más. Si ya eres bautizado en agua, qué feliz te sentiste cuando fuiste bautizado en agua. Pero yo quiero decirte que si llegas a ser bautizado por el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida, serás mucho más feliz. Serás un hombre y una mujer totalmente diferente cuando el derramamiento del Espíritu Santo caiga sobre tu cabeza e inunde toda tu vida. No te preocupes por nada, solamente créelo, pídelo y recíbelo, porque es una promesa para todos los verdaderos hijos de Dios. Porque el derramamiento del Espíritu Santo no es para los impíos, no es para los paganos, no es para los mandatarios incrédulos, no es para todo aquel que vive en prepotencias, no es para los ricos que confían en su riqueza, no es para el hacendado que le da grandes palabras a todo lo que tiene. No, el derramamiento del Espíritu es para todo hijo de Dios que lo cree y que busca la presencia del Señor. Esta experiencia es solamente para el cristiano, el que sigue al Señor, el que sirve al Señor, para el que teme a Dios, para el que quiere vivir una vida triunfante, para el que quiere servir al Señor con todo el corazón. No puedes servir al Señor efectivamente si no has recibido el derramamiento del Espíritu en tu vida. Cuando los discípulos estuvieron con el Señor resucitado, fíjese que el primer día en que el Señor resucitó, otra vez se volvió a reunir con sus discípulos. Y dice la Biblia, en el libro de Juan 20:22, que sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Antes no lo había hecho el Señor, pero ahí el Señor estaba confirmando en esos discípulos su salvación. Su salvación. Nadie puede ser salvo por Jesucristo, sin Jesucristo. Nadie puede ser salvo sin la intervención del Espíritu Santo. Los discípulos recibieron su salvación en ese momento. El Señor sopló sobre ellos como cuando sopló sobre Adán
y a Adán le dio vida, porque el Espíritu es vida. En Juan capítulo 3, verso 4 al 6, el Señor le dice a un hombre llamado Nicodemo: no puedes nacer de nuevo, ni puedes ver el reino de Dios, a menos que nazcas del agua y del Espíritu Santo. Dos condiciones efectivas de parte de Dios. Si alguien recibe la palabra y es el Espíritu Santo el que obra en su vida, experimenta lo que es un nuevo nacimiento, no importa su edad. Alabanza al Señor. Nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo bendito. Ahora, en Efesios 1:13 nos enseña que todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y ese sello significa propiedad. Desde el momento en que me entrego al Señor, me reconcilio con Él, el Espíritu Santo dice: sella mi alma, sella mi vida. Y dice: este hombre ahora le pertenece a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 12 y verso 13. Con esto nos muestra otra figura muy esencial y muy necesaria. Ahí el apóstol Pablo toma la alegoría de un cuerpo. Y dice, el apóstol Pablo dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo. Eso quiere decir introducidos, metidos, porque eso es el bautismo. Metidos dentro de. Dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Es por eso que nosotros ahora pertenecemos al cuerpo de Jesucristo. Porque fuimos introducidos por el Espíritu Santo al cuerpo de Jesús. Somos una parte integral del cuerpo de Jesucristo. Muchos se han quedado solamente en esa experiencia. Se han quedado nada más con esa experiencia de la salvación, de la santificación, de la redención. Pero hay algo más. El Señor quiere mostrarte, amigo y hermano, que hay un bautismo en el Espíritu Santo. San Juan el Bautista dijo: viene tras mí alguien que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Juan el Bautista dio esa profecía, que era Jesucristo el que nos iba a bautizar otra vez. Ya fuimos bautizados en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la fórmula correcta para el bautismo en agua. Pero dice la Escritura, necesitamos otro bautismo. Pero ese bautismo se llama derramamiento del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Efesios capítulo 5 y verso 18 dice: sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. A esta llenura se le llama bautismo, se le llama unción y se le llama virtud. Mire usted lo que el Señor ofrece para el cristiano. Llenura, unción, bautismo, virtud. Y todo eso significa poder. Poder de Dios en la vida del cristiano por obra del Espíritu Santo. Poder para evangelizar las almas. Poder para vivir una vida victoriosa contra Satanás y los demonios. Poder para nuestra propia carne.
Porque solamente en el poder del Espíritu Santo podemos tener un cambio en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestra vida personal. Poder de Dios para poder predicar su bendita palabra. Muchos cristianos no lo están haciendo. No están yendo por el mundo, no están yendo a las calles, no están yendo a las plazas, no están yendo a los hospitales, a las oficinas. No le están hablando a los ricos, a los doctores, a los enfermeros, a los arquitectos, a los ingenieros, a la gente de alcurnia en la ciudad. No están yendo hacia ellos, tienen miedo. Tienen miedo de testificar de Cristo, miedo de confesar al Señor, tienen miedo de enseñarles la Biblia a la gente. Ya no hay aquellos cristianos que en la calle están orando por los enfermos, en la calle están orando por los endemoniados. Ya no hay aquello de ir a las casas y darles lo que el Señor nos ha dado, porque no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Necesitamos derramamiento del Espíritu Santo para ser testigos fieles de la resurrección del Hijo de Dios. Sea el nombre del Señor glorificado. Primera de Corintios capítulo 12 y verso 13. Dice que el Señor nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Ese es el cumplimiento de la palabra de Jesús que dijo: el Espíritu Santo estará con vosotros, pero será en vosotros. Hermano, no se llene de dudas. Hermana, no te llenes de dudas. No te llenes de temor, porque el temor no es de Dios. El miedo no es de Dios. No te llenes de precauciones. No seas un cristiano mecánico. No seas un cristiano religioso. No seas un cristiano de un día por mes o un día por semana. El Espíritu Santo quiere convertirte en un cristiano fervoroso, lleno de fuego, lleno de poder, lleno de unción, lleno de virtud. Alabanza al Señor, porque esto no es para otra gente, es para nosotros. Sea el nombre del Señor glorificado. En San Juan capítulo 7, verso 37 al verso 39, el Señor Jesucristo habló de una experiencia para el que cree. Escúchame bien, es una experiencia para el que cree. Sin fe, amigo y amiga, es imposible agradar a Dios. Sin fe no se mueve el reino de Dios en una iglesia. Por eso hay tanta congregación muerta. Están cerrando los templos porque ya no hay fe en ellos. Alrededor del mundo, templos hermosos, bien decorados, bien maquillados. Han invertido millones de dólares en los templos, pero están vacíos. Hoy más que nunca necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo para que los muertos espiritualmente sean reavivados por la virtud del poder del Señor. San Juan 7, 37 al 39, el Señor Jesucristo ofrece una experiencia para todo aquel que cree. Si no crees, no hay nada. Si no crees, el reino de Dios no se va a mover. Pero si todos creemos, el reino de Dios se va a mover. Alabanza al nombre del Señor. ¿Qué dice San Juan 7, 37 al 39? En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y esto dijo,
del Espíritu Santo que habían de recibir muchos de los que creyeran en Él. ¿Estás listo para creer en el Señor? ¿Estás listo para creer en el Señor o lo rechazas? ¿Estás listo para creer en el Señor o quieres ignorarlo? ¿Estás listo para creer en el Señor o te dejas llevar por un espíritu de error o un espíritu pasivo o un espíritu de sueño o te estás dejando llevar por un espíritu de incredulidad? Desecha todo eso y dile al Señor Jesús, ayúdame a creer en tu palabra. ¿Estás listo? El Señor ofrece que si el Espíritu Santo va a ocupar y va a llenar tu vida, dice, de tu vientre correrán ríos de agua viviente, ríos de agua viva. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor.